Seguimos en medio del calor político de las inscripciones de candidaturas para las seccionales del 2019. Uno de los problemas de fondo que deberá afrontar el gobierno nacional es resolver la crisis económica. Sin embargo, en medio de esto y a propósito del viaje del presidente Lenín Moreno a China, trascendió el día de ayer que finalmente se había conseguido un crédito por $900 millones. Esto es alentador, es positivo. ¿En qué medida va a ayudar a capear el temporal de nuestra crisis financiera? Es la pregunta con que iniciamos este diálogo junto al economista Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Economista, la pregunta está planteada. Buenos días al país. Bueno, es una transacción normal que el presidente de la República y su frente económico tienen que realizar porque tienen que reducir el déficit público de este año y comenzar a buscar la línea de financiamiento del próximo año. Entonces, en buena hora que el gobierno nacional haya conseguido 900 millones, pero lo más importante es que deja la puerta abierta para conseguir 3.500 millones más. En cuanto a las tasas de interés, yo creo que está dentro de las transacciones normales, pero hay que rescatar algo, o sea, las tasas que consiguió el gobierno ahora, si tuviera que emitir bonos al mercado internacional, las tasas yo creo que son muy convenientes. Ahora, no es suficiente. Le pregunto esto porque quisiéramos también conocer en qué se diferencian las condiciones de esta negociación con aquellas de los créditos que se obtuvieron durante el correato. Bueno, dos cosas muy puntuales. Primero, tener años de gracia. Vamos a tener 2 años de gracia y aparte ya no vamos a poner en garantía el petróleo. Yo creo que esas son cosas en las cuales se ha avanzado mucho en esta negociación, aunque queda un sabor agridulce, porque por ejemplo no logramos tener las bases suficientes para buscar un acuerdo parcial comercial con China. Solamente quedó en una expectativa de revisión. Entonces yo creo que por esa vía yo creo que el Ecuador podría ganar aún más, porque hay muchos productos ecuatorianos que faltan por ingresar a ese gran mercado, que en los actuales momentos tiene un gran déficit comercial. Ahora, de esa deuda de más de $600 millones de los créditos anteriores con el gigante asiático, al menos de lo que yo conozca, oficialmente no ha trascendido nada con respecto al tema de la renegociación en mejores condiciones. ¿Qué era lo prioritario para el gobierno ecuatoriano? ¿Conseguir una renegociación o reestructuración de esa deuda anterior o conseguir dinero fresco? Bueno, eran las dos cosas, conseguir dinero fresco y tratar de buscar la renegociación. Cuidado con el término reestructuración, porque la reestructuración es prácticamente no pagar y tomarlo de manera unilateral. Renegociación es acuerdo entre las partes, ver la manera de ampliar los plazos y tratar de buscar, en este caso, cambiar un poco las tasas de interés. Pero de eso no ha trascendido nada, no ha trascendido de la renegociación. Porque el viaje solamente fue exclusivamente para conseguir recursos. Ahora, ¿por qué le hacía hincapié en esto de que era lo prioritario? Si bien es cierto, necesitamos recursos para poder cubrir el déficit. Días previos al viaje del presidente Moreno, la prensa daba cuenta de que uno de los condicionamientos de China para poder hacer el desembolso de esos nuevos créditos era precisamente no tocar el tema de la renegociación. ¿Debemos insistir en el tema o debemos pasar la página? Mire, yo creo que China es uno de los acreedores. Habrá que seguir buscando en los otros acreedores como la BID, la CAF, los otros países que nos prestan, inclusive con los acreedores que tienen los bonos ecuatorianos, para buscar la manera de cómo bajar el gasto financiero, específicamente los intereses de deuda. Pero lo que sí me llama la atención, que si bien es cierto no pone en garantía el tema del petróleo, pero el ministro Campana en una entrevista que tuvo ante un medio chino expresó de que van a invitar a estas empresas a que participen de los procesos de concesión. Pero el ministro de Economía, justamente en el boletín, hablaba de vender las acciones de todo lo que es el sector eléctrico. Entonces cabe la pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con el sector eléctrico? ¿Entrar en un proceso de venta de las acciones? ¿De cuánto es el porcentaje? Porque si el porcentaje es el 100%, nosotros eso lo hemos llamado privatización. ¿Eso es conveniente o no? A ver, el sector eléctrico, el sector petrolero y el sector de telecomunicaciones son estratégicos y no podría ser. Están en la Constitución y aparte son aquellos que tienen saldos azules, o sea, saldos positivos en su operación. Lo que falta sí es generar mayor rentabilidad, pero lo fundamental es que estas empresas alimentan el presupuesto y financian la política social en materia de salud, educación y en este caso también de seguridad. Y si no es por esa vía, ¿qué es lo que nos convendría? ¿Reducir el gasto público? Nosotros hemos dicho que tiene que reducirse en este caso sacando el tema de educación, salud y seguridad,
Todo lo demás, entrar en un proceso de optimización. Segundo, el tema de las compras públicas tienen que comprarse a precio de mercado. Y tercero, seguir intentando en la búsqueda de la renegociación, en este caso lo que tiene que ver con los intereses de la deuda, para bajar los intereses y que esos fondos que se liberalicen vayan, en este caso, a la obra pública, que lastimosamente en esta proforma y en la anterior se han venido reduciendo. ¿Cómo va a quedar el tema de la proforma? Entendemos que el Ejecutivo ya la ha devuelto a la Asamblea Nacional y escuchaba y revisaba también a través de las redes sociales cómo algunos asambleístas han dicho que es más de lo mismo y que las modificaciones sustanciales o recomendaciones que habían planteado al Ejecutivo no habían sido consideradas. La cuestión es que la proforma está acomodada a un discurso político. Cuando aprobaron la ley de fomento productivo, ¿cuál fue el mensaje del gobierno para la aprobación de esa ley? De que iban a reducir en los próximos 3 años el déficit primario, cosa que eso no va a pasar, porque hay una sobreestimación de los ingresos tributarios, y si bien es cierto ha bajado el precio del petróleo, pero en la cuestión de producción hay mucho optimismo y por lo tanto también se disfraza también un exceso en los ingresos petroleros. Por lo tanto, el déficit primario, como está planteado en la proforma, no es el real. Va a haber un aumento del déficit primario, va a haber un aumento en el déficit global y también va a haber un aumento en los financiamientos para conseguir cubrir el déficit fiscal. Economista, volviendo al tema de la necesidad que tiene el Estado ecuatoriano de poder conseguir más financiamiento para cubrir el déficit hasta el 2021, ha dicho el ministro de Finanzas. El FMI, Fondo Monetario Internacional, podría ser una alternativa. Sin embargo, la calificación de Ecuador dentro de lo que es los países acreedores, ¿verdad?, de deuda, ha bajado. ¿Qué posibilidades reales hay de que podamos ser sujetos de crédito de organismos internacionales como ese? Por eso que vemos la preocupación de que el gobierno no quiere todavía entrar con fuerza en la reducción del gasto corriente. O sea, se sigue incrementando la fuente de financiamiento y obviamente los niveles de endeudamiento van a crecer. Nosotros hemos calculado que hasta el año 2028 va a requerir el gobierno nacional siquiera 40.000 millones de nueva deuda. La mitad es para pagar amortización y todo lo demás es justamente para pagar los intereses de la deuda. Por eso que es importante que el gobierno asuma el compromiso de reducción del gasto corriente. Entonces, si eso no se hace, lastimosamente la actividad económica no va a crecer, acompañándose de que el gobierno necesita una revolución fiscal. ¿Qué significa eso? Bajar el IVA, bajar el impuesto a la renta, bajar el impuesto a la salida de divisas y tratar de eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Yo creo que de esa manera podemos reactivar la economía, el gobierno nacional podría recaudar más ingresos y tranquilamente, obviamente con una reducción del gasto corriente, puede tranquilamente bajar de manera ordenada, eficiente y eficaz el déficit fiscal. Ahora, los trabajadores y empleados, pasando a otro tema, analizan el aumento salarial. De acuerdo al escenario, variables y proyecciones económicas, buscando un punto medio, ¿cuál debería ser el incremento del salario básico unificado del trabajador ecuatoriano para el 2019? Mire, nosotros hemos sido claros. Una cosa es el salario real y otra cosa es el salario nominal. El salario nominal es el que lo cobran los ciudadanos. Es uno de los más altos de Latinoamérica. Lo que se debe trabajar es en el salario real, que es la capacidad de compra, que con el mismo salario que tienen actualmente compren más. Entonces, para eso es necesario que bajen los impuestos, baje el costo de la energía eléctrica, sea el Ecuador un país amigable para las inversiones, se genere más fuentes de empleo y es la única manera que los trabajadores y especialmente todos los ecuatorianos con menos recursos puedan comprar más. Es la única vía porque si usted incrementa el salario nominal, como lo han planteado, algunos en un 20%, lo que va a hacer es empujar a que suban los precios y automáticamente el incremento del salario no se va a reflejar en un mayor nivel de compra, sino que van a comprar lo mismo con precios más caros. Pero no obstante, cuando yo escucho al trabajador ecuatoriano, dicen, es imposible vivir en Ecuador. Mientras el sueldo del trabajador ecuatoriano sube por la escalera, los costos de los productos, de los servicios, se disparan por ascensor y por jet. Es por eso que le acabo de mencionar, hay que bajar el IVA, para que bajen los costos de los productos, para que la gente pueda con el mismo salario comprar más. La cuestión es que si seguimos subiendo los salarios, y obviamente si es uno de los más altos de Latinoamérica, que en el actual momento es, obviamente lastimosamente no van a poder comprar más. Lo que es inflar de forma artificial sus ganancias, pero en la práctica terminarían comprando lo mismo. Para finalizar, economista Yumi Banda, ¿cuán importante es la estabilidad política? Que dejemos de vivir de escándalo en escándalo, escándalos en la Asamblea por los diezmos, escándalos por el tema político, un ex vicepresidente en prisión, otra acusada por diezmos. ¿De qué manera esto también puede tener un impacto negativo en la estabilidad que necesitamos económicamente hablando? A ver, claro que hay un impacto negativo porque el riesgo país no solamente es el riesgo económico, sino también es el riesgo político. Entonces, lo que necesitamos en los actuales momentos es que haya tranquilidad
en materia política para que haya también tranquilidad para pensar y poder salir de este problema de estancamiento en el cual estamos atravesando todos los ecuatorianos. Y vuelvo a insistir, para eso se necesita que el Ecuador sea un país amigable para inversión, pero fundamentalmente también un país abierto al mundo como un país de exportadores, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia, amables televidentes. Ha sido la intervención esta mañana del economista Larry Yumibamba en su calidad de presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Es momento de ir a una breve pausa y ya regresamos con mucho más en La Noticia, primera emisión.